En el frío invierno europeo del año 1879, un bebé llegó al mundo en la ciudad alemana de Ulm, en el reino de Württemberg. Su nombre, Albert Einstein. Nacido el 14 de marzo, era el primogénito de Hermann Einstein y Pauline Koch. Su padre era vendedor e ingeniero eléctrico, mientras que su madre, apasionada por la música, fue una figura fundamental en su educación emocional. Desde el principio, Albert no parecía destacar. De hecho, la familia estaba preocupada porque tardó en hablar. No fue hasta los 3 años que comenzó a pronunciar frases completas, pero esta demora, lejos de señalar un problema, sería el primer signo de un pensamiento interno profundo que se desarrollaba con lentitud y precisión. Cuando tenía 5 años, Albert vivió una de sus primeras epifanías intelectuales. Su padre le mostró una brújula. El pequeño quedó fascinado por cómo la aguja apuntaba constantemente al norte, sin contacto físico alguno. Ese fue el momento, según relataría más adelante, en que empezó a preguntarse por las fuerzas invisibles que rigen el universo. En 1880, la familia Einstein se mudó a Múnich, donde Hermann y su hermano Jacob fundaron una empresa eléctrica. Allí, Albert comenzó su educación formal en la escuela primaria católica. Aunque era un niño reservado, demostraba una profunda curiosidad y un talento innato para las matemáticas. A los 12 años, ya dominaba el álgebra y la geometría, y por su cuenta, empezó a estudiar cálculo diferencial e integral. Una anécdota clave de esta etapa ocurrió cuando leyó un pequeño libro de geometría euclidiana. Lo llamó su libro sagrado. Era un manual escolar, pero para Albert, aquello fue revelador. Las demostraciones lógicas y precisas de teoremas matemáticos lo fascinaron y moldearon su pensamiento racional. La escuela tradicional, sin embargo, no era para él. Einstein despreciaba la autoridad ciega de los maestros y el enfoque mecánico de la enseñanza. Esto le generó conflictos constantes. Mientras tanto, en casa, seguía explorando sus intereses con libros de divulgación científica y música clásica, especialmente el violín, que tocaba con pasión gracias a la influencia de su madre. En 1894, la situación económica de la familia empeoró. La empresa de su padre fracasó y se vieron obligados a mudarse a Milán, Italia. Albert, con apenas 15 años, se quedó un tiempo más en Múnich para terminar sus estudios, pero pronto decidió abandonar la escuela sin avisar a sus profesores. Su rebeldía fue tal que redactó una carta al director de su escuela, explicando que el sistema educativo le impedía pensar libremente. Luego se reunió con su familia en Italia, donde siguió estudiando por su cuenta. A pesar de no tener un título formal, Einstein se preparó para ingresar al Politécnico de Zúrich, en Suiza. Presentó el examen de ingreso en 1895, a los 16 años. Sorprendentemente, aunque obtuvo excelentes resultados en matemáticas y física, falló en otras materias como historia, idiomas y botánica. Fue rechazado. Sin embargo, el director del Politécnico reconoció su talento y le aconsejó terminar su educación secundaria en Aarau, Suiza. Allí, Albert encontró un ambiente más liberal y estimulante. Fue en esa época que empezó a imaginar lo que más tarde se convertiría en uno de sus experimentos mentales más famosos: viajar junto a un rayo de luz. Años después, esta idea sería fundamental para su teoría de la relatividad. En 1896, con 17 años, Albert Einstein renunció oficialmente a la ciudadanía alemana para evitar el servicio militar obligatorio. Se convirtió en apátrida durante casi 5 años. Ese mismo año, fue aceptado en el Politécnico de Zúrich, donde comenzó a estudiar para ser profesor de matemáticas y física. Allí conocería a personas que influirían profundamente en su vida, entre ellos, su futura esposa, Mileva Marić, una brillante estudiante serbia de matemáticas, y su amigo Marcel Grossmann, quien más tarde sería clave para el desarrollo de la relatividad general. En las aulas, Einstein no siempre brillaba en comportamiento, pero su genio para la física teórica comenzaba a aflorar.
Así concluye el primer episodio de esta fascinante historia. En el próximo capítulo, acompañaremos a Einstein en sus años universitarios, sus primeras publicaciones científicas y la compleja vida personal que lo marcaría para siempre. Año 1896. Albert Einstein, con tan solo 17 años, ingresaba al Politécnico de Zúrich, una de las instituciones científicas más prestigiosas de Europa. Aunque era joven, ya mostraba una madurez intelectual que lo separaba de sus compañeros. A pesar de que despreciaba las clases que consideraba aburridas o dogmáticas, pasaba horas estudiando por su cuenta a los grandes maestros del pensamiento científico, Newton, Maxwell y especialmente Ernst Mach, cuyo enfoque crítico sobre la física influenció fuertemente a Einstein. Durante su tiempo como estudiante, mantuvo una relación intensa, tanto intelectual como emocional, con Mileva Marić, la única mujer en su clase de física. Ambos compartían un profundo interés por la ciencia y discutían ideas que luego formarían la base del trabajo teórico de Einstein. Sin embargo, su relación, apasionada pero complicada, se desarrollaba en un entorno social y familiar que no aceptaba fácilmente que una mujer estuviera tan involucrada en los estudios científicos. En 1900, Einstein se graduó del Politécnico, pero su rebeldía y falta de respeto hacia algunos profesores le costaron recomendaciones importantes. Esto le dificultó encontrar trabajo como asistente académico, una posición tradicional para los recién graduados. Rechazado por la academia, vivió una etapa difícil, sobreviviendo con pequeños empleos, dando clases particulares y dependiendo ocasionalmente del apoyo de amigos. Finalmente, en 1902, gracias a la intervención de su amigo Marcel Grossmann, Albert consiguió un empleo en la oficina de patentes de Suiza en Berna. Fue un giro inesperado, pero fundamental. A pesar de no trabajar en un entorno científico tradicional, el trabajo era estable, le dejaba tiempo libre y no requería una dedicación emocional intensa. Esta etapa fue, paradójicamente, una de las más productivas en la historia de la ciencia moderna. Durante su tiempo en la oficina de patentes, Einstein revisaba solicitudes de inventos relacionados con mecanismos eléctricos, lo que agudizó su pensamiento lógico y su capacidad para imaginar cómo funcionaban sistemas complejos. En paralelo, comenzó a escribir y publicar sus propios artículos científicos, muchos de ellos firmados simplemente como funcionario técnico de tercera clase. En el año 1905, Albert Einstein vivió su annus mirabilis, su año milagroso. En tan solo 12 meses, publicó 4 artículos revolucionarios en la revista Annalen der Physik. Cada uno de ellos cambiaría la historia de la física para siempre. Movimiento browniano, un análisis estadístico que probaba la existencia real de los átomos, resolviendo una controversia de siglos. Efecto fotoeléctrico. Propuso que la luz no solo era una onda, sino que también estaba compuesta por cuantos o partículas de energía. Esta idea sentó las bases de la mecánica cuántica y más tarde le valdría el premio Nobel. La relatividad especial. En este artículo, Einstein reformuló las nociones de espacio y tiempo. Argumentó que no eran absolutos, sino relativos al observador, y que la velocidad de la luz era constante en todos los marcos de referencia. Equivalencia masa-energía. Introdujo la fórmula más famosa de la historia, E igual a m por c al cuadrado, revelando que la energía y la masa son dos manifestaciones de una misma cosa. Con estos trabajos, Einstein, que aún trabajaba en una oficina de patentes, se convirtió de la noche a la mañana en una figura reconocida en los círculos científicos. Sin embargo, su fama todavía no alcanzaba al público general. En lo personal, ese mismo año nacía Hans Albert, su primer hijo con Mileva Marić, con quien se había casado en 1903. Pero la felicidad familiar era frágil. Las dificultades económicas, el carácter complejo de Einstein y la tensión entre su vida científica y sus responsabilidades familiares pronto afectarían su matrimonio. En 1909, tras años publicando y ganando renombre entre físicos europeos,
Einstein fue finalmente nombrado profesor asociado en la Universidad de Zúrich. Luego enseñaría en Praga y regresaría a Zúrich como profesor titular. Para entonces, su reputación como físico teórico era innegable. En cada institución que pisaba, dejaba una huella profunda, no solo por sus teorías, sino también por su pensamiento libre y poco convencional. En 1911, Einstein comenzó a reflexionar sobre algo que su teoría especial no había abordado completamente: la gravedad. En busca de una teoría más amplia, comenzó a desarrollar lo que más tarde se convertiría en la teoría general de la relatividad. Así cerramos este segundo episodio, en el que el joven de Ulm ya se había transformado en una figura central de la ciencia. En el próximo capítulo, veremos cómo Einstein revolucionó la física una vez más con su nueva teoría sobre la gravedad, y cómo su nombre comenzó a ser reconocido en todo el mundo. Año 1912. Albert Einstein regresó al Politécnico de Zúrich, esta vez como profesor, pero algo había cambiado profundamente. Aunque su fama entre físicos teóricos seguía en ascenso, su mente ya estaba inmersa en un problema aún mayor: la gravedad. Su teoría de la relatividad especial, formulada en 1905, había revolucionado nuestra comprensión del espacio y el tiempo, pero no abordaba cómo funcionaba la gravedad en un universo relativista. Einstein empezó a trabajar en una teoría que generalizara la relatividad especial para incluir la aceleración y el campo gravitatorio. Esta tarea le tomaría más de 3 años de esfuerzo casi obsesivo. Fue en este punto que la colaboración con su viejo amigo Marcel Grossmann se volvió vital. Grossmann, matemático brillante, introdujo a Einstein en el mundo del cálculo tensorial, una rama de las matemáticas que permitiría describir cómo la materia y la energía deforman el espacio-tiempo. Mientras sus ideas tomaban forma, la vida personal de Einstein atravesaba una tormenta. Su matrimonio con Mileva Maric se deterioraba a un ritmo acelerado. Las exigencias del trabajo, los desacuerdos constantes y la personalidad distante de Albert erosionaron una relación que en un tiempo fue profundamente intelectual y afectiva. En 1914 se separaron oficialmente, aunque aún no se divorciarían por varios años. Ese mismo año, Einstein aceptó una posición de prestigio en la Academia Prusiana de Ciencias, en Berlín, donde también fue nombrado director del Instituto Kaiser Wilhelm. Este paso marcó su regreso a Alemania, a pesar de haber renunciado a su ciudadanía alemana casi 2 décadas antes. La oferta era demasiado buena para rechazarla: tiempo libre para investigar, un salario alto y una comunidad científica de élite. Fue en Berlín donde, en noviembre de 1915, Einstein presentó finalmente su obra maestra, la Teoría General de la Relatividad. En un ciclo de conferencias semanales ante la Academia Prusiana, Einstein explicó cómo la gravedad no era una fuerza en sí misma, como pensaba Newton, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Como dijo poéticamente, la materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. El mundo científico quedó asombrado, pero aún faltaba una verificación empírica que demostrara la validez de esta nueva y radical teoría. Einstein predijo que la luz de una estrella distante se curvaría al pasar cerca del Sol, un efecto que solo podría observarse durante un eclipse solar total. Esa oportunidad llegó en 1919. El astrónomo británico Sir Arthur Eddington organizó una expedición a la isla Príncipe en África Occidental para observar un eclipse y comprobar la predicción de Einstein. Los resultados fueron claros. La luz se curvaba exactamente como él había calculado. La teoría general de la relatividad no solo se confirmaba, sino que Einstein se convertía en una superestrella científica internacional de la noche a la mañana. Ese mismo año, y con el mundo aún recuperándose de la Primera Guerra Mundial, los periódicos de todo el planeta publicaron titulares como «Luz doblada en el cielo», «Nueva teoría del universo», «Las ideas de Einstein triunfan». Fue el primer científico en alcanzar una fama similar a la de una celebridad. Irónicamente,
En un contexto de tensiones entre Alemania y el Reino Unido, fue un británico quien validó la teoría de un físico alemán. En lo personal, ese mismo año, Albert firmó el divorcio con Mileva Marić, tras largos años de separación. Como parte del acuerdo, Einstein le prometió entregarle el dinero de un posible premio Nobel, si llegaba a ganarlo. Esto no solo demuestra su confianza en sus propias ideas, sino también el sentido de responsabilidad que aún tenía hacia la madre de sus hijos. Un año más tarde, en 1920, Einstein contrajo matrimonio con su prima Elsa Löwenthal, quien se convertiría en su compañera hasta su muerte en 1936. Aunque este segundo matrimonio no fue tan intelectual como el primero, Elsa proporcionó a Albert la estabilidad emocional y práctica que tanto necesitaba en medio de su creciente fama y agenda cada vez más exigente. En 1921, la predicción se cumplió. Einstein recibió el Premio Nobel de Física, pero no por la teoría de la relatividad, que aún era vista con escepticismo por algunos sectores, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico publicada 16 años antes. No obstante, la teoría de la relatividad seguía capturando la imaginación del público y la admiración de científicos de todo el mundo. Durante esta década, Einstein no solo se dedicó a la ciencia, se convirtió en una figura pública influyente, defensor del pacifismo, el internacionalismo y la educación científica. Fue uno de los pocos científicos de renombre que alzó la voz contra el nacionalismo y el antisemitismo en ascenso en Europa, pero también comenzaron las sombras. Algunos sectores en Alemania lo acusaban de científico judío y despreciaban su teoría como una amenaza al pensamiento tradicional alemán. Einstein respondió con elegancia, pero sabía que la situación era cada vez más peligrosa. Así concluye este episodio, en el que Einstein pasa de ser un genio desconocido en una oficina de patentes a convertirse en el científico más famoso del mundo. Pero la fama también traería consecuencias, y el próximo capítulo nos llevará a una de las épocas más oscuras de la historia, el ascenso del nazismo y el exilio. Década de 1930. Albert Einstein ya no era solo el físico más famoso del mundo, también era una figura cultural, un símbolo del pensamiento libre, del pacifismo y del intelecto humano sin fronteras. Pero esa notoriedad lo convirtió en un blanco. En Alemania, el clima político comenzaba a tornarse oscuro y amenazante. El ascenso del nacionalsocialismo y la creciente ola de antisemitismo eran señales claras de lo que estaba por venir. Einstein, judío de origen y defensor de la paz, fue uno de los primeros intelectuales alemanes en darse cuenta de la verdadera naturaleza del movimiento nazi. En 1933, cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, Einstein se encontraba en los Estados Unidos, impartiendo conferencias en universidades como Caltech y Princeton. Desde el extranjero, observó con horror cómo su país natal caía en manos de la intolerancia. Ese mismo año, Einstein renunció públicamente a la ciudadanía alemana por segunda vez y declaró que no volvería a pisar Alemania mientras el nazismo estuviera en el poder. Su casa en Berlín fue saqueada, sus libros fueron quemados y su imagen apareció en los carteles de propaganda nazi con la etiqueta de enemigo del pueblo. A pesar del peligro, Einstein no se refugió en el silencio, se convirtió en una voz activa en contra del nazismo y comenzó a colaborar con organizaciones judías y de ayuda a refugiados. Ayudó personalmente a muchos científicos, académicos y estudiantes judíos a escapar del régimen, facilitándoles cartas de recomendación y conexiones con universidades extranjeras. En 1933, aceptó una posición permanente en el recién fundado Institute for Advanced Study de Princeton, Nueva Jersey. Allí pasaría el resto de su vida. En los Estados Unidos encontró un hogar académico y una relativa paz, aunque nunca dejó de preocuparse por la situación global. Durante esta época, Einstein siguió trabajando en sus investigaciones, aunque ya no producía teorías revolucionarias como antes. Su gran obsesión
pasó a ser la unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Deseaba encontrar una teoría que uniera la gravedad con el electromagnetismo, lo que hoy llamaríamos una teoría del todo, pero esta tarea lo alejaba cada vez más del camino que tomaba la física moderna, que se volcaba hacia la mecánica cuántica, una disciplina que Einstein ayudó a fundar pero con la que mantenía profundas reservas filosóficas. En sus propias palabras, Dios no juega a los dados con el universo, una crítica directa a la visión probabilística de la mecánica cuántica. Esta frase marcó su desacuerdo con otros gigantes de la física como Niels Bohr, con quien mantuvo intensos debates que se volvieron legendarios. Mientras tanto, el mundo se acercaba peligrosamente a otro conflicto global. En 1939, con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, Einstein recibió una inquietante advertencia de sus colegas físicos Leo Szilard y Edward Teller. Alemania podría estar desarrollando una bomba atómica basada en la fisión nuclear recientemente descubierta. Einstein, profundamente pacifista, se encontraba ante un dilema moral. Aunque se oponía firmemente a la guerra y a las armas de destrucción masiva, temía que Hitler obtuviera primero ese poder. Así, firmó una carta al presidente Franklin D. Roosevelt, escrita por Szilard, advirtiendo sobre el potencial militar de la energía nuclear. Esa carta sería uno de los catalizadores del Proyecto Manhattan, el programa estadounidense que acabaría desarrollando la primera bomba atómica. Es crucial aclarar que Einstein no participó directamente en el desarrollo del arma nuclear, ni formó parte del equipo del Proyecto Manhattan. Su papel se limitó a esa advertencia inicial. Aún así, cuando en 1945 las bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, Einstein quedó devastado. Dijo en una entrevista: "Si hubiera sabido que los alemanes no llegarían a fabricar una bomba atómica, jamás habría movido un dedo para promover la creación de la nuestra". Durante sus últimos años, se convirtió en uno de los más fervientes opositores al armamento nuclear, abogando por el desarme global y una gobernanza internacional que evitara futuras guerras. En paralelo, Einstein también apoyó causas sociales dentro de los Estados Unidos. Se pronunció en contra de la segregación racial, apoyó al movimiento de derechos civiles y fue miembro activo de organizaciones pacifistas y humanitarias. A pesar de ser vigilado por el FBI de J. Edgar Hoover, que sospechaba de sus ideas progresistas, Einstein nunca dejó de hablar con claridad y convicción. Para él, la ciencia no podía separarse de la ética. Decía que el conocimiento debía servir a la humanidad y no a su destrucción. En 1955, poco antes de su muerte, firmó el famoso manifiesto Russell-Einstein, junto a filósofos y científicos, en el que alertaba sobre los peligros de la guerra nuclear y pedía a los líderes del mundo que eligieran la paz por sobre la aniquilación. Einstein, ya anciano, vivía modestamente en Princeton. Seguía recibiendo cartas de estudiantes, científicos y líderes mundiales. Su cabello blanco y su imagen serena se convirtieron en íconos de la sabiduría, pero también de la humildad. Nunca quiso ostentar su fama y rechazó en 1952 la oferta de ser presidente del recién fundado Estado de Israel, respondiendo que no se consideraba capacitado para ejercer ese tipo de liderazgo. Así se cierra este cuarto capítulo, en el que el genio no solo enfrentó las grandes preguntas del universo, sino también las de la conciencia humana. En el episodio final, nos despediremos de Albert Einstein repasando sus últimos años, su legado científico, humano y cultural. La última década de la vida de Albert Einstein fue una mezcla de contemplación, investigación persistente y una silenciosa despedida del mundo que había transformado. Aunque ya no era un científico activo en la primera línea de descubrimientos, su oficina en el Institute for Advanced Study en Princeton permanecía como un faro de pensamiento profundo, rodeado de libros, manuscritos y ecuaciones aún por resolver. Durante estos años, Einstein siguió obsesionado con lo que él llamaba la gran tarea, una teoría unificada del campo. Quería demostrar que todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, e incluso lo que luego serían identificadas como las fuerzas nucleares,
podían expresarse en un solo marco matemático coherente. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca logró encontrar la respuesta que buscaba. El mundo de la física había cambiado drásticamente. Las nuevas generaciones se sumergían cada vez más en la mecánica cuántica, una teoría que Einstein ayudó a cimentar con su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, pero que él mismo nunca terminó de aceptar del todo. La noción de que el universo funcionara con elementos de azar y probabilidad, como sostenía la física cuántica, le resultaba inaceptable. Para Einstein, el cosmos debía tener un orden más profundo, más racional. A pesar de sus diferencias con la corriente dominante, Einstein nunca se volvió dogmático. Mantenía correspondencia con físicos jóvenes, escuchaba nuevas ideas, debatía con respeto. Aceptaba que quizás su camino no era el correcto, pero jamás renunció a buscar la verdad. Eso definía su carácter, la humildad ante el universo. En lo personal, su vida era tranquila. Su esposa Elsa había fallecido en 1936 y desde entonces vivía con su fiel secretaria Helen Dukas y su hijastra Margot. Rechazaba el lujo, vestía con sencillez y paseaba por Princeton como un vecino más, sin calcetines y con una sonrisa amable. A menudo se lo veía ayudando a niños con sus deberes o tocando el violín en reuniones íntimas. Una de las escenas más conmovedoras de su vejez era su constante respuesta a las cartas. Niños de todo el mundo le escribían preguntándole cómo era ser un genio, qué pensaba sobre Dios, o pidiéndole ayuda para entender las estrellas. Einstein contestaba con ternura, paciencia y sentido del humor. Creía profundamente en la educación, no como un sistema de obediencia, sino como un camino de libertad. También continuó siendo un activista ético. Participó en campañas por el desarme nuclear, apoyó públicamente a figuras como Paul Robeson y W.E.B. Du Bois durante la caza de brujas del macartismo y denunció los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Su casa se convirtió en un refugio para voces críticas que eran silenciadas en una época de paranoia política. En 1952, el nuevo Estado de Israel le ofreció el cargo de presidente de la nación. El gobierno israelí consideraba a Einstein no solo como un judío ilustre, sino como un símbolo de integridad moral. Pero él, con humildad y realismo, rechazó la oferta. Respondió que no tenía la experiencia necesaria ni la disposición para asumir un cargo político. No obstante, continuó apoyando el desarrollo científico y cultural del país. En el plano de la salud, su cuerpo comenzó a debilitarse. Sufría de problemas cardiovasculares desde hacía años y en 1955, a los 76 años, se le diagnosticó una aneurisma en la aorta abdominal. Los médicos le ofrecieron una operación, pero él se negó. Declaró serenamente: «Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte. Ahora me voy. Lo haré con elegancia». El 18 de abril de 1955, Albert Einstein falleció en el hospital de Princeton. Esa misma noche, sin permiso de su familia, el patólogo que realizó la autopsia extrajo su cerebro con la esperanza de estudiar el órgano que había cambiado la forma en que entendemos el universo. Décadas más tarde, esta acción generaría intensos debates éticos. Einstein fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en un lugar secreto, según su voluntad, para evitar que se convirtiera en objeto de culto. Se fue sin monumentos, sin grandes funerales, pero dejando atrás un legado tan inmenso que ningún mármol podría contenerlo. Su impacto no se limita a la física. Einstein redefinió cómo pensamos sobre el tiempo, el espacio, la energía y la realidad misma, pero también nos dejó enseñanzas humanas. La importancia de cuestionar, de no aceptar la autoridad ciega, de combinar el conocimiento con la compasión. En sus propias palabras, lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso, es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Así concluye esta serie dedicada a Albert Einstein. Desde su infancia en Ulm hasta su muerte en Princeton, la historia de este hombre nos recuerda que la verdadera genialidad
no se mide por fórmulas complejas, sino por la capacidad de imaginar, dudar y sentir asombro por el universo.